Ella está acá, pero no está acá sola. Está con él, que está en Arabia Saudita. Todo cuanto yo hago en la vida conyugal por el sacramento lo hago contigo, lo hago juntos, lo hacemos juntos. Nada absolutamente solo tuyo, sino que es de ella también. Nada es solo tuyo, también es de ella. Nada es tuyo, sino de él. ¿Se entiende esto? Esto es algo estupendo. Fíjense, yo lo ejemplifico con algo sacerdotal. Todo lo que yo hago, lo hago como cura. Yo duermo como cura, como cura, ando como cura, grito como cura, juego como cura, me afeito como cura. De tal modo que todo lo que yo hago, yo no soy solo cura cuando estoy predicando, celebrando la Eucaristía, hablando a la gente de Dios, sino que todo mi ser es curial. Todo cuanto yo soy cura, ¿ok? Y debería serlo, porque si hubiese dicotomías ahí sería terrible, en fin, lo hay sin duda. Pero fundamentalmente es eso, ¿no? Todo lo que, bueno, ahora, en el matrimonio, todo lo que ustedes hacen, lo hacen con el otro, siempre. Le guste o no le guste, lo sepa o no lo sepa. Ella, en buen matrimonio, quiere ir a misa, él no quiere. Entonces ella va a misa y protesta, ¿no es cierto? Y dice, en la confesión, donde sea, en el diálogo, él no quiere venir, se va a condenar. Y un buen consejo sacerdotal, creo yo, es decirle, él vino con usted sin que usted se dé cuenta. Y siéntelo a su lado. Si el tipo se llama, ¿no es cierto?, Ranulfo, sentate a mi lado. Aunque Ranulfo está viendo televisión, alguna cuestión, no importa, jugando con su computadora. Y lo sentamos a Ranulfa, y él los asienta a Ranulfo, ¿verdad? Y comulga con él, y en el momento de la paz le da el beso a Ranulfo, que no está, pero se lo da en espíritu. Y cuando rezan junto al Padre Nuestro se toman de la mano, de tal modo que ella toma de la mano no solo a la señora o al señor que tiene al lado, si existe esa costumbre, en la misa, sino que lo toma Ranulfo, y Ranulfo está ahí con ella rezando, aunque él no esté rezando. Qué maravilloso, ¿no? Ese es el peligro, ¿viste? Por eso en ese espíritu debería tomarle la mano a él, aunque se lo tome otro. ¿Se entiende esto? O sea, es tan importante esto de que el misterio del matrimonio por el sacramento es una alianza, y una alianza es indisoluble, aunque la disolvamos. Esto de la comunión es una realidad teológica y es una realidad, yo diría, de la antropología matrimonial. De la antropología matrimonial. Pero además debe transformarse en pedagogía matrimonial. Pedagogía matrimonial significa que tiene que ser operativo. Pet again, la palabra pedagogía viene del griego. Pet again significa ponerse en camino a. De tal modo que en Grecia, por ejemplo, el pedagogo era aquel que tomaba al niño de la mano y le enseñaba a caminar. Ese era el pedagogo, el que tomaba de la mano. El papá, la mamá, el lacayo de turno, tomaba al niño y le enseñaba a caminar. Ese es pedagogo. Y pet again viene de eso, nos ponerse en camino a. Entonces esto tiene que hacerse pedagogía, tiene que enseñarnos a caminar. Y acá hay tres elementos. El primero de ellos, esta comunión debe ser una comunidad o comunión de vida. Voy a utilizar tres palabras kentenigianas del padre José Kenteni. Una comunidad de vida. ¿Qué significa comunidad de vida? Que todo cuanto nosotros vivimos, lo vivimos en común. Normalmente la vida de ustedes se desarrolla a través de tres experiencias. Una experiencia que yo le voy a poner un título, la experiencia de Tabor. Cosas bonitas, hermosas y lindas que hemos vivido como matrimonio. El día en que nos casamos, que nos conocimos, cuando nació Pepito, cuando nació Jacinta. El día en que tomamos conciencia de que teníamos fe, el día en que ellos nos invitaron para algo especial. La experiencia de nuestro primer amor. La experiencia de la llegada del primer nieto, experiencias de Tabor. Qué bien que estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, permanezcamos siempre aquí. Y la vida conyugal consiste en que nosotros vivamos esas experiencias de Tabor juntos. Que yo me alegre con tus alegrías, cosa que no es evidente siempre. Y que tú te alegres con las mías, cosa que tampoco es evidente. Por ejemplo, hay elementos competitivos muchas veces en la vida conyugal, en donde los éxitos de él no son compartidos ni aplaudidos por ella. Y si la mujer no aplaude los éxitos de su marido, el marido va a
buscar personas que le aplaudan sus éxitos. La secretaria, por ejemplo. ¿Es cierto? Entonces, es muy importante compartir los momentos de gozo juntos. Gozar. Yo gozo con tus cosas y tú gozas con las mías. Si todo suma y se multiplica en el matrimonio. Si tú la quieres a ella, se multiplica. Si tú no la quieres a ella, también se multiplica. Si la amas, se multiplica. Si no la amas, se multiplica. Nada en la vida conyugal es igual. Todo se multiplica. Todo. Pero también hay otros momentos que yo le voy a poner otro título, que es los momentos de Gólgota. Gólgota son los momentos difíciles de cruz. Y la cruz puede ser cruz compartida de los dos. Fallecimiento de un ser querido, de un hijo. La enfermedad de ella, la enfermedad mía, problemas económicos, perdimos el trabajo, un choque, un niño que nos nació con un síndrome de Down, algún problema, digamos, muy serio con nuestros suegros, con nuestros padres, momentos de dolor. Y qué importante es que el matrimonio comparta mucho esos momentos de dolor. Por ejemplo, tomé el tema del síndrome de Down por lo siguiente. Porque normalmente por ejemplo, en este caso, a los varones les cuesta mucho aceptar, por ejemplo, la enfermedad física de su hijo. La mujer es mamá, lo llevó en su seno, y en última instancia le haya salido, ojalá que nunca ocurra, ¿verdad?, deforme su hijo. Sin embargo, será siempre su hijo. En cambio, el varón niega eso. Y no solo lo niega como primer paso de aceptación, porque la negación es el primer paso de la aceptación, sino que lo niega radicalmente. E incluso muchas veces es fuente de separación conyugal. Entonces es tan importante que compartamos los momentos de Gólgota. Tus tristezas son mis tristezas. Y mis tristezas deberían ser las tuyas. Los momentos de dolor compartidos, así como la alegría compartida se multiplica, los dolores compartidos menguan muchísimo. Gracias a Dios, menguan. Entonces, la espiritualidad conyugal, alianza de amor, significa comunidad de vida. Comunidad de vida. Y hay momentos que son los momentos cotidianos. Yo le coloco el término Nazaret. Son los momentos de Nazaret. Levantarse todos los días, el buenos días, el hacer el café, el llevar a los chicos, el hacer de taxista. Momentos normales, esa vida cotidiana. La primera vez que yo fui a Israel, a Tierra Santa, una de las cosas que me impresionó en el viaje, en fin, fue, y la segunda vez que fui también, fue ir, por ejemplo, a Nazaret, donde la Virgen vivía, José vivía, Jesús vivía, e ir a la fuente de la Virgen. Hay una fuente que, según la tradición, era la fuente donde la Virgen venía a recoger el agua. Y yo me imaginaba, ¿no? Me la imaginaba a la Virgen con su baldecito, o qué sé yo qué, ¿no es cierto?, buscando el agua ahí. Ella, que podía tener tantos ángeles y personas que podrían ayudarle, ella haciendo eso, haciendo la comida, aceptando el dolor de su hijo, aceptando el dolor y la muerte de su esposo. Ahí la Virgen, la vida cotidiana, ¿no? El acompañar y acompasar su vida con la vida de Jesús y de José, eso. Y José también, ¿no?, acompasar la vida suya con la de su hijo, con la de su mujer, esa mujer tan especial, tan particular. La vida cotidiana, eso. Y qué lindo cuando el marido y la mujer viven su experiencia de amor, de alianza en la vida normal, sin grandes cosas. Vamos a ir al segundo puntito, comunidad de vida. Luego, un segundo punto, y ahí hacemos la pausa. Hay también una comunidad de tareas. Vivir la espiritualidad conyugal, vivir la alianza de amor, significa compartir esa comunidad de tareas. Normalmente nosotros los matrimonios tienen 3 tareas importantes. La primera de ellas es la educación de los hijos. Y creo que es muy importante entender que educar a los hijos juntos no es una pura cuestión aleatoria, no es una libidine del tiempo, sino que es una obligación de los dos. Los dos tienen la obligación de educar a los hijos. Así como los dos engendraron a los hijos, es normal que los dos también eduquen a los hijos. Compartir las tareas, la educación de los hijos. Todo un tema, ¿no? Todo un tema, pero importantísimo, ¿no?
No se puede hacer eso, yo soy el que trae el dinero y vos sois el que educás a los hijos. Por supuesto que dentro de esta educación de los hijos, ella, la mujer, y él, el marido, es decir, el varón, tienen tareas específicas, y los dos tienen tareas específicas. La mujer debe ser aquella que siempre regala ternura a la vida conyugal y a los hijos. La ternura, los valores afectivos, la ternura es dominio más femenino, no solo, pero más femenino, la ternura. De tal modo que si los hijos son demasiado ásperos, duros, ceño fruncido, jamás una sonrisa, jamás una caricia. La mamá no estuvo muy ausente, ¿verdad? La segunda tarea importantísima de la madre es ciertamente todo lo que tiene que ver con lo físico del hijo. La mamá es la que debe acompañar y enseñar al hijo lo físico. Es la mamá quien le enseña a asearse, vestirse, a hacer pipí. Esa es tarea de la madre. Por eso muchas de las adicciones, cierto tipo de adicciones, indican mucho más ausencia materna o ausencia paterna, o ausencia de los dos. Pero, por ejemplo, el alcoholismo tiene una problemática materna, es típica. El alcoholismo tiene una problemática materna. La violencia, una problemática paterna. De tal modo que si yo lo tengo a un tipo que es muy violento, seguramente hay algo del padre, o que el padre fue violento, ¿no es cierto? Que él nunca pudo, en cierto modo, entrar en comunicación con él. O fue muy violento, fue muy ausente, y entonces se crió en la calle. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo físico es más tarea de la madre. La madre es también la encargada de la unidad familiar, es de la unidad familiar. Ella es la encargada de la unidad. También el varón, esto es un más, es un plus, no es un exclusivo, es un plus. Qué lindo, ¿verdad? Saber de que si una familia está unida, seguro que la mamá estuvo presente. Y si una familia es puro despiole, seguro que la mamá estuvo bastante ausente, no cumplió su rol. No podemos decir que la madre tiene que quedarse más en la casa y el varón tiene que ir más afuera. Ese esquema, ¿no es cierto? La casa le pertenece a la mujer y la plaza le pertenece al varón. Eso no es del todo certero. Pero sí, el que la unidad familiar sea elemento más materno, sin duda. El varón tiene también elementos que son típicos. Por ejemplo, típico del varón es el orden, es la disciplina. De allí, una persona que no tiene orden y disciplina seguramente no ha tenido papá, aunque lo haya tenido. Los límites no son elementos maternos, son elementos paternos. El límite debe ser una cuestión paterna, ¿verdad? El orden y la disciplina es algo más paterno. El padre es aquel que debe enseñarnos los valores de la vida, los valores, desde los espirituales y religiosos hasta los valores éticos y humanos en la vida. Típica tarea paterna, ¿verdad? Los valores que no se transmiten por la pura comunicación. Los padres no son buenos, en ese sentido, instructores, pero pueden ser muy buenos educadores. ¿Por qué? Porque transmiten a sus hijos experiencias valiosas y los valores no se intelectualizan, sino se experimentan y se vivencian y se espejan en aquellas personas que son nuestros referentes, fundamentalmente nuestros padres. De allí que el valor es un elemento más paterno que materno, también materno, por supuesto, pero sobre todo paterno. Y el padre es aquel que debe enseñarnos a luchar en la vida, la lucha, el enfrentar dificultades, el saber decidirnos. Por ejemplo, qué interesante, si un niño, un joven, un grande le cuesta mucho decidirse, puede ser por dos factores. El primero de ellos por temperamento. Hay temperamentos que son más, les cuesta más, melancólicos, temperamentos flemáticos a veces. En cambio, la segunda razón, y que muchísimas veces se da, es porque el padre no estuvo. De tal modo que la indecisión es un elemento paterno. Aduce al hecho de que no estuvo el padre. Los dos tienen que darle al hijo la seguridad. De tal modo que la seguridad es un elemento de los dos. No es un elemento ni de ella ni de él, de los dos. Por eso una familia que es muy insegura, personas muy inseguras, ni el padre ni la madre estuvieron ni se pusieron de acuerdo. Los dos le regalan al hijo el sentido de la vida, el sentido de vivir.
De allí que cuando los padres no están, los dos no están, el sentido de la vida se pierde, un tema de por sí. Y los dos son los encargados también, los dos son los encargados también de la educación de la fe. La madre más con elementos afectivos, el padre más con elementos volitivos, los dos con elementos intelectuales. En mi caso, ¿no es cierto? Mi madre fue la que me tomó de la mano y me dijo, acá se pone acá arribita en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y cuando mi padre, que era abogado, y nosotros vivíamos en Córdoba, y muchas veces él tenía juicio en algunos lugares de Argentina, nos sentábamos todas las noches a rezar. Y decía mi vieja, mi madre, ¿no es cierto?, a ver, vamos a rezar por papá. ¿Dónde está papá ahora? En este momento está en Catamarca. Bueno, vamos a rezar por papá que está en Catamarca. Y rezábamos todos, ¿no es cierto? Y hay que rezar mucho por él. Eso era mi madre. En cambio, cuando venía mi padre, decía, bueno, el domingo yo voy a misa, el que quiera venir viene, y todos íbamos, éramos 5 hijos, ¿verdad? Todos decíamos a misa, a la Salle. Y yo aprendí la fe en cuanto ejercicio volitivo de mi padre. Por supuesto que también los afectos, ¿verdad? Pero mi padre. Y los dos, los elementos intelectuales, o sea, el poder clarificar ciertas cosas. La tercera tarea importante, bueno, esta es la primera tarea. Hacemos la pausita acá, tenemos 2 tareas más y después el último puntito. Queridos amigos, yo sé que muchas de estas cosas que estamos hablando son conocidas totalmente, probablemente todas por ustedes. Quizás el valor y lo que pretendo a través de estas palabras es fundamentalmente tratar de ordenar un poquito los pensamientos, ¿verdad? Porque el tema matrimonio y familia, y sobre todo el matrimonio, es tan amplio y tan rico que sería una lástima que perdamos dimensiones en el campo de la espiritualidad y solo lo liguemos, cuando hablamos de espiritualidad, al aspecto puramente religioso. Porque la palabra espiritualidad siempre tiene que ver, ese tipo es muy espiritual. ¿Qué significa? Va a misa, reza, ¿no es cierto? Tiene muchos diálogos espirituales, pasa noches en adoración, se flagela. Tipo espiritual. En cambio, en realidad, cuando nosotros hablamos de espiritualidad conyugal, estamos hablando de algo que tiene que transmitirse, vivenciarse, encarnarse en la vida. Esa realidad entre teoría y praxis en el campo de la espiritualidad es muy importante. De que todo aquello que nosotros decimos tratemos de alguna manera de aplicarlo a la vida, que no quede solo en el intelecto, que llegue al corazón y movilice también nuestro actuar. Cuando eso se da, que es un gran defecto, yo creo, o limitación, mejor decirlo así, limitación de muchas de nuestras pastorales, el hecho de que tratan de ilustrar solamente la mente, pero el corazón está lejos de nosotros. Es tan cierto eso, ¿no? A mí me impresionó mucho leyendo algunos artículos o libros interesantes, ¿no? Es de Peirce también este ejemplo que dice que nosotros hay un perro grande, imaginémonos un Rottweiler, que te dice, tienes que levantarte puntual, tienes que ir a trabajar, tienes que cumplir con tus defectos, no tienes que mentir jamás, tienes que pagar todos tus impuestos, tienes que realizar bien tus obras y ser fiel a las promesas hechas. Ese es el Rottweiler. Y dice, pero nosotros tenemos también un pequeño perrito, un caniche toy. Un caniche toy que dice, no es tan importante levantarse puntual. De vez en cuando te podés tirar tus canitas al aire. Si la vida está para gozarla y no para trabajarla. Podés dibujar perfectamente los números que presentás a AFIP y a la DGI. Y dice Peirce, curiosamente, en la mayoría de los casos, siempre es el pequeño perro el que gana. Siempre es el caniche toy. Entonces, ¿qué significa eso? Si el corazón no está comprometido, que eso es el perrito chico, si el corazón no está comprometido es muy difícil. Porque las decisiones más importantes de la vida las tomamos con el corazón, curiosamente. Estoy hablando justamente esta semana en Tucumán de una charla sobre las emociones, ¿no? Cómo trabajar con las emociones, cómo educar las emociones. Y de golpe en medio de la charla se me imaginó esto, ¿no? Esta imagen que me parece muy real, ¿no? Las emociones son como el combustible de ese auto que somos nosotros. El volante es la inteligencia y el acelerador y el freno es la voluntad.
Pero lo que moviliza realmente ese auto son nuestras emociones, ¿no? Si Dios solamente fuese una mente, fuese algo intelectual, si fuese solamente algo volitivo, cumplimiento de deberes imperativos categóricos religiosos, en cambio, si vos lo sentís a Dios en tu alma, si sentís que Él está latiendo en tu corazón, si hay fuego en tu alma, qué distinto. Entonces lo ideal es que las tres cosas estén. Aquello de San Agustín, conocer para amar, amar para conocer, yo creo que tiene que ver con esto. Y la pastoral tiene que ayudarnos a que la espiritualidad conyugal no quede solamente en teoría religiosa, sino que se aplique al día a día de la vida de aquellos a los cuales nosotros servimos, como agentes pastorales y agentes de agentes pastorales, ¿no? Bien, comunidad de tareas significa, en segundo lugar, nosotros tenemos una tarea como matrimonio, que es todo el mundo laboral, las ocupaciones. Ustedes bien saben que nosotros distinguimos lo que son las ocupaciones de lo que son los trabajos. El trabajo es aquello que es remunerado, cada uno de ustedes seguramente tiene su trabajo, nos podemos haber jubilado, pero tenemos nuestros trabajos. Una ventaja del cura que nunca se jubila normalmente. O nunca trabaja. Muy bueno. Es muy cierto. Y la pregunta, ¿no es cierto?, que le hizo el periodista famoso a Juan XXIII. ¿Cuántos trabajan en el Vaticano? Y yo creo que 1/3, le respondió. Bien. Nosotros distinguimos lo que es el mundo de trabajo propiamente dicho de lo que son las ocupaciones. Y puede ser perfectamente que haya personas que no tengan trabajo laboral, ¿verdad?, en el sentido unívoco de la palabra, pero sí tienen muchísimas ocupaciones. Y todo eso es algo que deberíamos compartirlo, de tal modo que la casa es cosa de los dos. Es cierto, como dice un adagio húngaro, que de las 4 paredes de una casa, 3 le pertenecen a la mujer y 1 al varón. Pero qué lindo saber claramente que yo también, como varón, soy responsable de mi casa. Soy responsable de que la cosa esté en orden. No solamente de cambiar las bombitas, porque si no mi mujer se puede caer y romper la cadera, sino que de todas las cosas y viceversa, ¿no? Que la mujer tenga también la información suficiente del mundo de su marido. Muchos de los problemas laborales han sido también a veces fuente de conflictos conyugales. No significa de que ella tiene que meterse, ¿no es cierto?, en los problemas económicos propiamente de él y decirle, mirá, me parece que esto sí, que esto no, que esta cuenta está mal hecha, salvo que sea parte, digamos así, del negocio inmediato. Como también no es conveniente que el varón entre a la cocina todos los días y diga una pizquita de azafrán y un poquito más de cebolla, un huevito le vendría muy bien y ponerle un poco más de sal. Porque entonces va a suceder lo que siempre sucede, ¿no? Cuando vamos manejando, donde el tipo va manejando y dice, cuidado con el auto, cuidado con el otro, cuidado con el semáforo. Supongo que a ninguno de ustedes le sucede eso. Entonces él, al principio le habrá dicho, ¿no es cierto?, a su mujer, querida, me bajo, manejás vos. Pero después, con el tiempo, nos damos cuenta que eso pertenece a la psicología femenina. Y a nosotros pertenece a la psicología masculina el no querer dar el espacio muchas veces a la mujer también en estas cosas. Bien, compartir, de eso se trata. Vivir juntos el mundo laboral. Vivir juntos, en tercer lugar, tercera tarea, en lo laboral es muy importante la información. Por eso es muy importante que el varón no se guarde información respecto a la tarea. Creo que hay que decírselo a los matrimonios, sobre todo a los matrimonios jóvenes. Hay muchos matrimonios que no quieren darle información de cómo les va económicamente a sus mujeres, por ejemplo, por temor a involucrarlas, a preocuparlas demasiado. Pero como la mujer es tan intuitiva, se da cuenta. ¿Por qué estás así tan callado? Estoy cansado, ¿viste? Es el estrés, burnout. No estás cansado, yo te conozco, no me mientas. No, está todo bien. Entonces es mejor darle la información. ¿Cuánta información yo le doy? Va a depender, ¿no es cierto? Pero yo creo que no puede ser de que yo viva con la problemática económica seria y mi mujer viva gastando, ¿no es cierto?, con la tarjeta de crédito. Yo creo que es algo central e importantísimo darle información. Siempre en la vida, en el matrimonio, es un consejo que yo le doy mucho a los matrimonios con los cuales yo trabajo. Hay dos
me estoy desviando, pero no importa. Dos principios. Uno de ellos dice, dar informaciones es esencial. En la vida, dar informaciones es esencial. Si yo hoy, por ejemplo, tengo que quedarme más tarde a trabajar, es importante que yo tome el tubo y diga, querida, no voy a llegar a las 8 como suelo llegar, sino probablemente a las 9:30 y 10, porque tengo mucho trabajo. Tiene que ser certero, ¿viste? Porque si mentimos, ahí no. Para mentir hay que tener excelente memoria. Pero es muy, muy importante el que yo tome el... Porque si no, ¿qué va a hacer la chica, la mujer? ¿No es cierto? Va a decir, ¿qué le ha pasado? Llama a la policía. ¿Había un accidente? O empieza a pensar mal, cosa que no hay ninguna razón para hacerlo, pero naturalmente puede ser, ¿viste? Entonces, dar informaciones es esencial. Si yo dije que voy a llegar a las 7, llego a las 7. Si voy a estar en tal lado y tengo que ir a otro lado, mejor tomo el tubo. Porque puede ser que haya algún problema, alguna cosa, y la están buscando donde no estoy, ¿no es cierto? Y entonces empieza una serie de prejuicios y cosas naturales, celos, envidias, no, pero celos, y sanos celos. Fíjense, un matrimonio en donde él y ella no tengan algo de celo, significa que los dos son indiferentes. Todas ustedes, mujeres acá, son celosas. Y si dicen que no son celosas, son mentirosas. ¿Cuánto? ¿Dónde está el Rubicón, no? ¿Dónde el celo comienza a ser enfermizo? Es otra cosa. Pero si yo no tengo ningún celo, ¿no es cierto?, de mi mujer, probablemente es porque ya estamos siendo bastante indiferentes. O porque vivo yo tanto en mi mundo que en el fondo no me interesa lo que le está pasando a ella. Trátame bien. La serie, ¿no es cierto?, actual. Entonces es tan esencial y tan importante eso. Dar informaciones. Entonces es muy importante que el varón dé la información. Y lo segundo, el segundo principio dice así, interferencias tienen prioridad. De tal modo que si hay alguna interferencia, algún problema, eso tiene prioridad. Es bueno conversarlo, porque la interferencia es como la arenilla en el engranaje de nuestra vida conyugal. Y es muy importante de que si yo tengo alguna interferencia con ella, se lo diga. Y si ella tiene alguna interferencia conmigo, se lo digo. Hay que llegar a un acuerdo de que las interferencias las vamos a conversar con serenidad, ¿verdad? Pero es muy importante. Interferencias que pueden ser de los hijos, puede ser de trabajo, puede ser de la relación entre los dos, puede ser una interferencia sexual, puede ser de cualquier tipo de esa interferencia. ¿Para qué conversar? Tienen prioridad. ¿No? Bien. Entonces, en el campo laboral, darle información es muy importante. Como también es importante que ella dé la información de lo que le pasa. ¿Cuándo se lo digo? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? Siempre si la interferencia es buena, mejor dicho, siempre si hay algún problema, es bueno aprovechar la oportunidad para hacerlo. Como es importante que ella también aproveche los momentos concretos para poder, de alguna manera, expresar sus necesidades. Si el tipo viene del trabajo a las 8 o 9 de la noche, y lo primero que se encuentra es con una mujer que le hace todas las demandas de las cosas terribles que pasaron en el día, el tipo va a decir, querida, tengo que ir a tomarme un cafecito con mis amigos. En cambio, si ella lo recibe con todo el cariño del mundo, mi amor, qué alegría que vengas, te estaba extrañando. Eso es lo más importante en mi vida. Qué momento tan hermoso cuando tú llegas. Y después de unos 15, 20 minutitos de haberle servido un poquito de whisky, poner las pantuflas,